Control social. Es un mecanismo que la Constitución y las normas colombianas otorgan a los ciudadanos para ejercer el proceso de defensa de los bienes públicos, incluyendo el dinero, para lo cual es importante que el ciudadano conozca los conductos regulares, así como los instrumentos y acciones legales para ejercer la defensa y el control social. La Dirección para la Democracia ofrece talleres en control social, socialización de la Ley 850 de 2003, conformación de veedurías ciudadanas, ejercicios frente al uso de los mecanismos jurídicos para ejercer control social, la importancia del control social en la Ley 1757 de 2015 de participación ciudadana, fortalecimiento de las organizaciones sociales que llevan a cabo el ejercicio del control social, al igual que el apoyo y acompañamiento a entidades públicas que estén interesadas en capacitarse y apoyarse frente a este tema. El control social busca, a través de la vigilancia de la gestión pública, velar por la correcta inversión de los recursos públicos y garantizar la correcta gestión del servicio a la comunidad, a través de la participación activa de los ciudadanos a lo largo del territorio nacional. El control social es la piedra angular de la participación ciudadana y a través de este se busca que la comunicación entre la ciudadanía y las instituciones sea constante y activa, permitiendo así que el control social sea visto como el proceso fundamental de acompañamiento, garantía y transparencia de la lucha contra la corrupción. Veeduría ciudadana. Se entiende por veeduría ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias ejercer vigilancia sobre la gestión pública respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. Dicha vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la Constitución Nacional, se ejercerá en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma total o parcial se empleen los recursos públicos con sujeción a los dispuestos en la presente ley. Función de la veeduría ciudadana. Se puede resumir en dos modalidades. La primera tiene que ver con la relación entre la veeduría y el Estado. Vigilar la gestión pública y recaudar indicios y pruebas de corrupción o ineficacia en aquellas entidades que manejan recursos públicos. La segunda tiene que ver con la relación entre la veeduría y la comunidad que representa. De un lado, fortalecer la participación ciudadana y comunitaria en la toma de decisiones, la gestión de asuntos que la afectan y el seguimiento y control de proyectos de inversión. Y de otro lado, cuidar los intereses de las comunidades beneficiarias de la acción pública.
También tiene como función primordial que los ciudadanos conozcan, luego de haberse organizado y registrado legalmente ante la personería municipal, todo lo relacionado con la fase precontractual y contractual de las obras públicas, que se adelantan bien sea en su comunidad o en el orden local, departamental o nacional. Los principios que rigen el actuar de las veedurías ciudadanas y que se encuentran consagrados en la Ley 850 de 2003 están directamente interrelacionados con los derechos y deberes de la ciudadanía y con los principios de la función administrativa consagradas en la Constitución política. Los principios que rigen el ejercicio de las veedurías ciudadanas deben ser entendidos de manera concordante con los principios consagrados en la Constitución política en materia de participación, deberes y derechos ciudadanos. No es posible interpretar una institución o un procedimiento previsto por la Constitución por fuera de los contenidos materiales plasmados en los principios y derechos fundamentales. De acuerdo con el principio de democratización, las veedurías ciudadanas deben obrar en forma democrática y participativa en su organización y funcionamiento, definiendo claramente que sus integrantes tienen iguales derechos y obligaciones y que las decisiones se tomarán preferentemente por consenso o, en su defecto, por mayoría absoluta de votos. El Estado social de derecho tiene como propósito garantizar real y materialmente los derechos de los ciudadanos. Las autoridades que ejercen el poder político en representación de los ciudadanos están para garantizar los derechos a todos los ciudadanos y en especial a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. El artículo 95 de la Constitución Política habla de los deberes de los ciudadanos. Establece como primer deber ciudadano el respeto de los derechos ajenos y el no abuso de los derechos propios. Garantiza la libertad. La libertad es respetar los derechos ajenos y el no abuso de mis derechos. Por otra parte, dentro de la Constitución, en el artículo 103 se establece unos mecanismos de participación ciudadana, los cuales son el ejercicio del poder público directamente con el pueblo y atribuyen en la exigencia a los servidores públicos de la información relacionadas con el presupuesto nacional, planes de inversiones de obras y las divulgaciones públicas de las gestiones que adelantan como servidores públicos. La iniciativa popular legislativa es de origen popular. Consiste en que los ciudadanos tienen la capacidad de presentar proyectos de ley al Congreso de la República o presentar proyectos de acuerdo a los consejos municipales o proyectos de ordenanzas a las asambleas departamentales. El referendo puede ser de origen popular, pero también tiene origen gubernamental. Es refrendar o aprobar una norma o para derogar una norma. La consulta popular es de origen popular, pero también tiene origen gubernamental. Consiste en hacer una consulta al pueblo de un tema de interés general para el pueblo. Radica en saber si los ciudadanos están de acuerdo o no están de acuerdo con un tema de interés general. Pueden ser nacional, departamental o local. La revocatoria del mandato. Los ciudadanos pueden revocarle el mandato a su alcalde o gobernador si incumple su programa de gobierno o si existe inconformismo. Los ciudadanos pueden revocar el mandato. El plebiscito
Es la posibilidad que tiene el presidente de la República en consultarle al pueblo una decisión que ha de tomar él mismo con relación a las funciones que la Constitución política le ha señalado claramente. El cabildo abierto es un mecanismo de origen popular y es la posibilidad de que las corporaciones públicas, consejos municipales, asambleas departamentales y juntas administradoras locales puedan sesionar públicamente con la participación ciudadana para decidir temas que sean de competencia de estas corporaciones públicas y que sean de interés de la ciudad. La Procuraduría General de la Nación cumple una función de tipo disciplinario y sancionatorio, con inhabilidad a los servidores públicos para continuar ejerciendo las funciones dentro del sector público. La Contraloría cumple una función de control fiscal, es decir, investiga el uso y la disposición de los recursos públicos que se dan en cada una de las entidades territoriales descentralizadas. La Defensoría del Pueblo tiene como fin primordial proteger los derechos humanos de la sociedad, tales como el derecho a la vida, a la paz, a la seguridad social, entre otros. Por otro lado, existen instituciones del Estado que sirven de apoyo al ejercicio del control social de las entidades públicas. Estas entidades conforman lo que se denomina el Ministerio Público y tienen unas funciones específicas. Los mecanismos judiciales, como su nombre lo indica, son todos aquellos mecanismos legales que la Constitución política y la ley le otorgan a los ciudadanos para acudir a los jueces de la República para que éstos les otorguen la protección de los derechos colectivos y ambientales vulnerados por las acciones que adelantan los servidores públicos. Los presupuestos participativos son unos mecanismos de modernización de la gestión pública que deben adelantar las autoridades administrativas con los alcaldes y gobernadores, quienes a través de la construcción de los planes de desarrollo se deben reflejar las necesidades más apremiantes de las comunidades, para lo cual los alcaldes o gobernadores deben convocar organizaciones como comités cívicos o comunitarios donde socialicen y se prioricen aquellas obras públicas requeridas dentro del municipio, comuna o barrio. El Congreso está conformado por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Es un cuerpo colegiado, es decir, que está conformado por varios miembros y que cada uno de ellos tiene igual poder y responsabilidad. Actualmente el Senado de la República está integrado por 102 senadores. 100 son elegidos por voto popular en todo el territorio nacional y dos más en representación de las comunidades indígenas a través de la circunscripción especial. La Cámara cuenta con 166 representantes, 161 elegidos por circunscripción especial territorial y los 5 restantes a través de otras circunscripciones. Dos curules para las comunidades afrodescendientes, una para las comunidades indígenas y dos en representación de los colombianos residentes en el exterior. Es importante aclarar que a cada circunscripción territorial corresponden dos representantes y uno más por cada 365.000 habitantes. Las asambleas departamentales son corporaciones de elección popular por un periodo de 4 años que ejercen control político sobre los actos de los gobernadores, secretarios de despacho, gerentes y directores de institutos descentralizados.
El Consejo Municipal es una corporación político-administrativa y pública, elegida popularmente para periodos de 4 años, integrado por no menos de 7 ni más de 21 miembros, llamados concejales, quienes cumplen funciones constitucionales de control político sobre la administración municipal. Artículo 312 de la Constitución Política. Ley del Estatuto Anticorrupción 1474 del 2011. La corrupción constituye en la mayoría de sus eventos un fenómeno criminal, el cual puede estar descrito no solamente como un delito contra la administración pública, sino también como un crimen que afecta el patrimonio del Estado. En aquellas situaciones en las cuales afecte a una empresa por un acto de desviación de recursos o soborno. En este sentido, el estatuto plantea una política de cero tolerancia a la corrupción a través de diversas medidas que permiten al Estado no solamente ejercer represión del fenómeno, sino también hacer un llamado preventivo general para que las personas que piensan incurrir en un acto de corrupción desistan de tal finalidad. La lucha contra la corrupción debe realizarse de manera conjunta entre las entidades del Estado y la sociedad, finalidad para cuyo cumplimiento no es suficiente la intervención de los entes de control, sino que también es necesario contar con el apoyo de organismos o comisiones que coordinen acciones unificadas, sistematicen información y elaboren informes generales de seguimiento al cumplimiento de las políticas formuladas. En el estatuto se hace especial énfasis en dos entidades, la Comisión para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la lucha contra la corrupción, las cuales tienen su antecedente en la Ley 190 de 1995, pero que exigen ser revigorizadas bajo el entendido que una efectiva lucha contra la corrupción solo es posible si una política de Estado con una activa participación de la sociedad. Por ello, el estatuto incorpora funciones y mecanismos concretos de intervención de estos organismos para que realicen acciones conjuntas que tengan resultados inmediatos en acciones contra casos existentes, inmediatos de cara a la elaboración de políticas en materia de lucha contra la corrupción. La ley establece una serie de medidas administrativas dirigidas a prevenir y combatir la corrupción, entendiendo que la administración pública es el ámbito natural para la adopción de medidas para la lucha contra la corrupción. Economía solidaria. Con la incorporación del concepto de solidaridad en la Constitución de 1991 como uno de los fundamentos del Estado Social de Derecho, como un principio de la seguridad social y como un deber de todas las personas de responder con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Y como lo plantea la teoría de Karl Marx, la igualdad mínima y una solidaridad social para garantizar el ejercicio del poder. La sociedad colombiana se planteó un cambio de gran profundidad. Salir de un ancestral individualismo que se manifiesta en expresiones como ¿para qué aporto a la seguridad social si yo nunca me enfermo? ¿Para qué hago aportes si nunca me voy a pensionar? ¿Para qué pago impuestos o para fiscales si todos se lo roban? ¿Para qué aporto si yo con esa plata puedo hacer un buen negocio? ¿O voy a ir al médico para que me escriban exámenes y medicamentos? Pues bastante he aportado.
Lo anterior para empezar a crear una cultura de solidaridad en la que se atiendan, además de las propias, las necesidades de otros. Por supuesto, este propósito se podrá alcanzar de manera progresiva mediante la puesta en operación por parte del Estado de mecanismos complementarios que permitan no solamente hacer realidad esos cambios culturales y de actitudes frente a la solución de las necesidades de las personas con menor recurso, sino además lograr la financiación y sostenibilidad de sistemas de seguridad social integral y sistemas de protección social, entre otros. Estos mecanismos son la obligatoriedad del servicio público, la irrenunciabilidad del derecho a la seguridad social, la progresividad en la ampliación de la cobertura como responsabilidad del Estado, el ejercicio de la intervención estatal en la dirección, orientación y control del servicio público, en el mejoramiento, la administración e incremento de los recursos económicos para la financiación de seguridad social y de protección social, y en la implementación de medidas para hacer de la solidaridad una estrategia para el financiamiento de la seguridad y protección social, pero sobre todo para ir demostrando la cultura de la solidaridad o de la solidaridad al contrario, que también se ha dado desde los sectores de la población que menos tienen recursos hacia aquellos que tienen o han tenido mayores posibilidades y recursos. Estructuras y organizaciones de las organizaciones solidarias y sus funciones. La estructura de la organización económica solidaria se conforman de órganos de dirección, representantes legales, órganos de control y entidades de vigilancia, Asamblea General y Consejo de Administración. La Asamblea General es el órgano máximo administración de las cooperativas y sus decisiones son obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, reglamentarias o estatutarias. La constituye la reunión de los asociados hábiles o de las delegaciones elegidas por estos. Funciones de la Asamblea. Primero, cumplir con las políticas y directrices fijadas por la Asamblea General. Segundo, nombrar sus dignatarios. Tercero, cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, los reglamentos y los mandatos de la Asamblea General. Cuarto, reformar estatutos. Quinto, destinar los excedentes de ejercicio económico conforme a lo previsto en la ley y los estatutos. Sexto, fijar aportes extraordinarios. Séptimo, elegir el revisor fiscal y suplente, fijando su remuneración. Representante legal, gerente. Órganos de control, Junta de Vigilancia y Revisor Fiscal. La Junta de Vigilancia es el órgano de control social responsable ante la Asamblea General. Su función de control social se desarrolla con fundamento en parámetros de investigación y valoración y sus observaciones serán debidamente documentadas. Los miembros de este órgano responderán personalmente y solidariamente por incumplimiento de las obligaciones que le impone la ley y el estatuto. Funciones de la Junta de Vigilancia. Primero, velar por que los actos de los órganos de administración se ajusten a las prescripciones legales, estatutarias y especiales, a los principios cooperativos. Segundo, establecer políticas y procedimientos para el trámite de quejas de los asociados. Tercero, expedir sus propios reglamentos. Cuarto,
asistir a reuniones del Consejo de Administración cuando sea invitada por dicho organismo. Democracia y participación. La participación ciudadana es una pieza fundamental del sistema democrático que promueve la construcción de una sociedad activa que ayudará a impulsar cualquier aspecto de la vida social, económica, cultural o política. Dentro de este campo existe una serie de herramientas establecidas en la Constitución de 1991 para asegurar e incentivar la movilización de la población colombiana hacia los mecanismos de participación ciudadana. Desde la publicación del Contrato Social en 1752, la concepción rawlsiana de la democracia ha sido de diversos modos interpretada y cuestionada. Este artículo tiene una orientación hermenéutica buscando contribuir a esclarecerla y demostrarla que las interpretaciones conservadoras que la identifican con el pensamiento autoritario e incluso totalitario no corresponden al sentido de los textos. Asimismo, se explicitan sus diferencias con las concepciones políticas de Hobbes-Locke. Podría decirse que Jean Rousseau abre un espacio para el surgimiento de nuevas formas de pensamiento respecto al liberalismo clásico y la Ilustración francesa. Fundó el pensamiento crítico sobre las sociedades modernas y planteó lúcidamente el problema de la fragmentación social y las necesidades de superarlo, potenciando la dimensión comunitaria de la sociedad mediante la constitución de nuevos orden político y un nuevo proyecto educativo. Fundó con ello una nueva tradición democrática, diferente a la de Locke, la concepción participativa de la democracia basada en el principio de la soberanía popular, la cual ha alcanzado un importante desarrollo en nuestros tiempos.